Bueno, ya hemos visto las definiciones básicas de estadística, hemos visto cómo presentar los datos en tablas, en gráficos, etc. Pero ahora vamos a ver cómo podemos agrupar esos datos. A continuación les presento un procedimiento que es el más usual para agrupar datos. Sin embargo, es importante mencionar que existen unos software que ustedes le colocan ya los datos y ellos mismos se las agrupan. Pero nosotros en este momento nos vamos a ir a pie. A continuación les presento los pasos para agrupar datos. Primero vamos a contar el número de datos, es decir, el número de datos de la muestra que estamos tomando. Luego vamos a buscar cuál es el valor máximo y el valor mínimo. Al hacer la diferenciación o la resta entre el valor máximo y el valor mínimo, vamos a tener lo que vamos a conocer como el rango. Una vez que tenemos el rango, vamos a utilizar lo que se llama la regla de Sturt, que me permite ver cuál va a ser el número de intervalos. Y viene dada por la fórmula K es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n, por el logaritmo del número de datos. Vale decir que primero se saca el logaritmo del número de datos, se multiplica por 3.3 y luego se le suma 1. Para determinar la longitud del intervalo o el ancho del intervalo se realiza el cociente entre el rango y este número de intervalos que me dio la ley de Sturt. Luego, para hallar los límites de cada intervalo de clase, se suma al menor valor la amplitud y así sucesivamente. Por supuesto que se debe considerar si vamos a trabajar con intervalos semiabiertos o si vamos a trabajar con intervalos cerrados. Y luego se hace la construcción de la tabla. Es importante mencionar que una herramienta básica para estadística, una de las más básicas pero una de las más útiles, es el Excel. Por eso a continuación les voy a presentar le permite ver la explicación paso a paso de toda esta primera parte, desde la construcción de tablas y la construcción de gráficos hasta el procedimiento para agrupar datos. Vamos a presentar un ejercicio donde podamos hacer la agrupación de datos. Estos datos que se muestran aquí son referidos al peso en kilogramos de los sacos de cemento de una fábrica de ensamblaje H en una frecuencia de la línea de producción 2, en un periodo comprendido entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Fíjense que ahí tenemos una serie de datos. Entonces, ¿qué se pide? Se pide que construya la tabla tanto para intervalos semiabiertos como para intervalos cerrados, que realice la distribución de frecuencia de ambas tablas, que haga el histograma, que trace el polígono de la distribución y que realice el gráfico circular. Fíjense que los datos están en bruto, están como se tomaron. O sea, no tiene ningún orden. Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos en forma creciente o decreciente como lo desee. Aquí se ordenaron los datos y se nota que se tomaron 80 datos. El valor máximo va a ser 97 y el valor mínimo va a ser 53. Al hacer esta diferencia, hacer esta resta, 97 menos 53, tendríamos que dar 44. Luego vamos a calcular el número de intervalos utilizando la regla de Sturt. Si colocamos ese 80 en el logaritmo, sacamos el logaritmo, lo multiplicamos por 3.3 y le sumamos 1, me va a dar aproximadamente 8. O sea, significa que vamos a tener 8 intervalos. La longitud o la amplitud de cada intervalo es el cociente entre el rango y este valor de K. En este caso, cuando dividimos 44 entre 8, me da 5.5. Como los datos, si se dan cuenta, los datos son todos discretos, son números enteros, entonces vamos a aproximar ese 5.5 a 6, que va a ser la amplitud de cada intervalo. En ambas tablas, tanto la semiabierta como en la cerrada, el primer valor va a empezar en 53 y si le sumamos 6, entonces sería 59. Ambas van a comenzar como primer valor del intervalo de clase de 53 a 59. Sin embargo, si el intervalo es semiabierto, el intervalo que sigue va a empezar en 59 y al sumarle 6 va a llegar a 65 y así sucesivamente. Sin embargo, en los intervalos cerrados ya no cierra en 59,
ya no comienza en 59, sino que cierra en 59 y comenzaría en 60. Al sumarle 6 sería 66. Eso va a ser la diferencia entre cada intervalo. Una vez que se han construido todos los intervalos, empezamos a contar datos. Entonces vamos a ver entre tal valor y tal valor cuántos datos se encuentran. Para hacerlo más visual, aquí tenemos la primera tabla para intervalos semiabiertos y la segunda para intervalos cerrados. Noten que en la primera entra en 53 a 59, como les mencioné, pero luego comienza en 59 a 65, 65 a 71. Es importante mencionar que en el primer intervalo el 59 no se considera simplemente hasta 58, porque el 59 estaría incluido en el siguiente intervalo de clase, que sería de 59 a 65, pero realmente no llega a 65 sino a 64. Esto para facilitar el conteo. Esta aclaración se hace para facilitar el conteo. Fíjense que entre 53 y 59 hay 3 valores, o sea, 3 sacos que se contaron. Entre 59 a 65, que es hasta 64, hay 14. Y así sucesivamente se suma y se obtienen los datos que son 80. En la segunda tabla, que es cerrada, los intervalos son cerrados. Eso significa que incluye el 59 y incluye el 53. Entonces, entre el 53 y 59 siguen existiendo 3 datos, mientras que en el segundo intervalo, entre 60 y 66, hay 15, ya existió una variación. Se incluye el 60 y se incluye el 66. Al sumar todo eso, me tiene que dar, por supuesto, el número total de datos de la muestra tomada. Bueno, se presenta la distribución de frecuencia. Ya esta lo hemos visto, fíjense que se coloca los límites inferiores y superiores, la marca de clase, la frecuencia simple, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y los porcentajes de cada uno, como los mencionamos anteriormente. En este caso no le coloqué el título, pero debe llevar el título y la fuente que está en la parte de abajo. Este sería la distribución de frecuencia para la tabla 2. Límite inferior, límite superior. La marca de clase, fíjense que la marca de clase varía porque los límites son diferentes. Tenemos la frecuencia simple, la frecuencia acumulada, que es la que vamos escalonando, recordando que la frecuencia acumulada es la suma escalonada de los datos. La frecuencia relativa, que es la división entre la frecuencia simple y el número de datos. Por ejemplo, el primero sería la división entre 3 y 80, y así sucesivamente. Luego tenemos el porcentaje de frecuencia simple y el porcentaje de frecuencia acumulada. Respectivamente, estoy trabajando en este caso con 4 decimales como lo pedía el enunciado. Ahí tenemos el histograma de la tabla 1. Fíjense que los datos están unidos porque en este caso los intervalos son semiabiertos, entonces los datos se repiten, van continuados, y en este otro, que es en la tabla 2, los datos van separados porque termina en 59 y comienza en 60, entonces se debe hacer la distinción. Luego tenemos el polígono de frecuencia, que es la marca de clase con la frecuencia simple. El gráfico debe llevar su título, debe llevar la fuente y, si se quiere, debe llevar hasta una especie de leyenda. Este es el polígono de la segunda tabla. La marca de clase, fíjense que aquí las marcas de clase son diferentes, como lo habíamos mencionado. Luego tenemos el gráfico pastel, bien distintivo. Se nota ahí claramente que la mayor frecuencia se encuentra entre 70 y 71, que es donde está el 27% de la muestra tomada, de los datos tomados. Ahora presentamos el gráfico pastel de la tabla número 2. Noten que existe una diferencia en comparación con el gráfico anterior, porque ahora los intervalos de clase entre 74 y 80 representan la mayor cantidad de datos con un 31%. Fíjense que no es lo mismo tomar unos intervalos de clase semiabiertos que cerrados. Las distribuciones van a cambiar y las gráficas, por supuesto, van a cambiar. Pero esa decisión la toma el investigador en relación a los datos estudiados. Yo, por ejemplo, en este caso les quise hacer la representación con intervalos semiabiertos y cerrados, pero por el tipo de datos
y por el tipo de objeto de estudio, que en este caso sería los sacos de cementos en kilos, lo hubiese tomado mejor de esta manera, con intervalos cerrados de 53 a 59 y luego de 60 a 66, porque los datos tienen esa característica. Fíjense cómo de alguna manera ustedes pueden de manera más o menos manual pueden realizar las distribuciones de frecuencias y las gráficas. Los invito a visitar el link que les presenté en la parte anterior, que les explica paso a paso cómo realizar la distribución de frecuencias y los gráficos utilizando Excel. Bueno, para cerrar esta parte vamos a presentar lo que es la actividad evaluativa, que va conformada por dos partes. En la primera parte usted va a realizar un mapa mental y conceptual de los principales conceptos que hemos manejado. En la segunda parte se pide que usted recabe información en su comunidad o con su familia acerca de una variable cuantitativa que puede ser continua o discreta, como por ejemplo edad, peso, estatura o otra variable que usted considere conveniente. Se pide que no sea menor a 30 datos para que usted pueda elaborar su distribución de frecuencias con intervalos cerrados, elabore el histograma, el polígono de frecuencia, la ojiva y trace un gráfico circular. Pero además realice 4 interpretaciones del comportamiento de la distribución que usted está tomando. Los detalles de cómo va a presentar esta evaluación se va a colocar en un documento Word que va a estar adjunto. Con esto finalizamos este encuentro de las clases, la parte inicial de estadística. ¿Okay? Recuerden que abordamos todos los conceptos básicos, los tipos de representaciones y la construcción de tablas. Espero que les hayan sido útiles y bueno, nos vemos en otra oportunidad.